Dios le bendiga, amada iglesia, hermanos, hermanas, jóvenes que me están escuchando. Hoy quiero hablarles sobre las señales que están pasando ahorita, que ya pasaron y que están por suceder acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo basado en la Biblia, y yo nombraré los textos bíblicos que usted puede estudiar, que le van a servir de sustento y apoyo a seguir escudriñando y a seguir dándose cuenta de que la venida del Señor está a las puertas, está cerca. Y este video es lo que quiere alertarle, enseñarle y a la vez ponerlo en perspectiva de la realidad de hoy. La palabra del Señor nos enseña que una de las señales que ya pasó y que es testimonio y evidencia de que la venida de Cristo está cerca, sucedió en el año 70 hasta el 73 después de Cristo. Esa señal es la destrucción del templo en Jerusalén, la destrucción de toda Jerusalén y la dispersión del pueblo de Israel desde ese mismo momento, que fueron algunos esclavizados, otros expulsados, echados, dice el profeta Daniel en sus capítulos 9 y 11, es la palabra que utiliza, echados de su territorio, de su país, que por miles de años habían estado ahí. En el año 70 después de Cristo fueron expulsados. Todo eso fue profetizado 600 años antes de Cristo por el profeta Daniel, por el profeta Ezequiel, e incluso el Señor les revela qué es lo que va a suceder en los tiempos que estamos hoy, que están sucediendo esas señales. Estamos hablando de muchos miles de años antes. La era del ser humano tiene 6.000 años, un poco más, porque estamos en el 2020 al día de hoy de este video. Y la Biblia enseña de que pues el Señor Jesús, cuando Él llegó, habían transcurrido 4.000 años y hoy están transcurriendo 2020 años de la era moderna, por decirlo así. Pero la señal que estamos hablando ahorita y que ya pasó, es la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70. Esto lo hizo, ¿verdad? Eso transcurrió y eso está sustentado en Lucas 21, versos 20 al 24, Mateo 24, versos 1 y 2, Lucas 13, 34 y 35, Ezequiel 36, 16 al 21 y Ezequiel 39, 22 al 23. Otra señal que está ya cumplida es que la ciencia aumentará, según Daniel capítulo 12, versos 1 al 4. La ciencia, hermanos amados, ha aumentado exponencialmente, a pesar de que la era moderna, o mejor dicho, la era de la humanidad, lleva 6.000 años, un poquito más. La ciencia, ese cumplimiento de esta señal de que la ciencia aumentará, se da en el siglo XX, ¿verdad? A pesar de que habían pasado ya más de 5.800 años, es hasta el siglo XX que empieza a cumplirse esta señal de que la ciencia aumentará. No se había inventado tanto, ni había avanzado tanto la era humana en cuanto a ciencia en todos los aspectos de la vida humana, como ha avanzado y como se ha cumplido esta señal en el siglo XX y en el siglo XXI, que estamos comenzando aún más. Por ejemplo, ¿cuáles son esas evidencias? Todos sabemos de cómo a partir del siglo XX vino la inventiva, la capacidad inventiva del ser humano, y se inventó todas las máquinas de la era de la industrialización, y cómo avanzó en el tema de la extracción de minerales, en el tema de la creación de metales, y en la creación de métodos para construcción de metrópolis, ¿verdad? Edificios, puentes, infraestructura de una forma inimaginable por el hombre 5.800 años atrás. También la creación de medios de transporte, donde se crea y se inventa el avión, el tren, los autobuses, los automóviles, llegando a un nivel de producir incluso naves espaciales que pueden elevarse hasta el espacio
llegar hasta la luna y crear otros dispositivos robóticos que llegan incluso a otros planetas como Marte, y el hombre lanza telescopios aeroespaciales como el Hubble, que trae imágenes de toda la galaxia y el universo, ¿verdad? Y por eso se enseña ahora hasta en las escuelas conforme a eso. El tema de comunicaciones, como ahorita mismo se puede crear, y esto desde el siglo XX se creó el internet, los dispositivos móviles, cosas que antes no se imaginaban, hermanos, y ahora podemos estar comunicados a miles de kilómetros y millas de distancia, viéndonos al otro lado de la pantalla con una videollamada, escuchándonos inmediatamente y aún dándonos cuenta de las noticias al instante de lo que está pasando en otras partes del mundo. Eso es una ciencia tecnológica que está avanzando a pasos agigantados. A partir del siglo XX empezamos a crecer la era humana en eso. Armamento nuclear, cómo las primeras bombas nucleares fueron capaces de destruir un país como Japón, y fueron de 50 kilotones, y ya no digamos ahora todas las que están siendo creadas, que tienen una potencia 5000 veces mayor que esas bombas que fueron lanzadas en Japón en el siglo XX. Avances en el tema de energía solar, cómo ha crecido el mundo en cuanto a la tecnología de energía solar, y a sistemas de riego que pueden en zonas desérticas crear incluso plantíos, ¿verdad? Y no solo plantíos, sino que producir alimentos en zonas desérticas y tener sistemas de riego de agua en lugares donde antes era imposible. Es más, también hemos avanzado como era humana en aspectos de genética, robótica, creación de robots ya en el siglo XXI, el tema genético, clonación de animales, clonación de seres humanos, y la ciencia ha aumentado exageradamente, tanto que en el siglo XXI los inventos creados son aún mayor. Satisfacer nuestras necesidades a través de aplicaciones que nos hacen que un alimento nos llegue hasta la puerta de la casa, solo por mencionar un ejemplo. Pero hay cosas que están tan avanzadas que podemos a través de una aplicación de internet conocer nuestro sistema cardiológico, frecuencia cardíaca, crear un sistema de nutrición y salud a partir de aplicaciones. Y aún hay cosas inimaginables. Ya hoy día se está hablando de cómo poder hacer viajes turísticos al espacio, etcétera, etcétera. Si habláramos no terminamos. Esa señal está cumplida de que Jesucristo viene pronto, ya está a las puertas. Y yo quiero dejar este video para que tengas claro que necesitas prepararte. Tercer señal, Israel regresando a su tierra. Desde el año de 1948, después de que fueron expulsados en el año 70 después de Cristo, es hasta el siglo pasado, siglo XX, que Israel se constituye como Estado por la ONU y empieza a llegar muchos judíos a su tierra. Después de que habían sido llevados a muchos países, cada vez están llegando más. Ya han superado los 10 millones de habitantes. Después de que había quedado vacío ese país en el año 70, ahora hay muchos millones, y es un país que está creciendo en tecnología, en ciencia, en armamento, en defensa de su país, porque ha sido siempre rodeado por sus enemigos que quieren cada vez más tener conquista o que le vaya mal a Israel. Israel es, creo, el único país en el mundo que tiene más enemigos. Está rodeado por sus enemigos y no lo pueden vencer. Porque tiene que cumplirse lo que está escrito. El libro de Ezequiel capítulo 36, 22 y 38. Y Ezequiel 39, 26 y 29 le van a dar una perspectiva clara de por qué Israel está ahora, en estos días, tal como está, que es el único país que ha creado un sistema de defensa antimisiles, de manera que sus enemigos que lo rodean le lanzan misiles y en el aire Israel los destruye. Tiene un escudo de defensa único en el mundo. Israel, pues, hay muchas cosas que usted solo le da a Wikipedia y va a ver cómo Israel ha avanzado exageradamente, y se cumple lo que dice en Ezequiel. Nada espanta a Israel ya estando ahí en su tierra, por toda la capacidad, por lo que Dios dijo en Ezequiel,
ahora al estarse cumpliendo, y le resumo en esto, el Señor les dijo: no es por tus obras, es por mi misericordia, es porque tengo compasión y es porque la palabra al final tiene que cumplirse y voy a glorificar mi santo nombre. Así dijo el Señor. Cuarta señal: Israel siendo rodeado por enemigos. Como estamos diciendo, cada vez más los enemigos de Israel alrededor están creando plataformas de ataque, ¿verdad? Hacia el pueblo de Israel. Israel es una nación odiada desde antaño, amados hermanos, y ahora es aún odiada más. Todos saben cómo Hitler quería exterminar a los judíos, el Holocausto, y otros países que están rodeando a Israel han tenido un odio pero fuerte por ese pueblo. Además, fueron conquistados por el imperio persa, imperio árabe, imperio romano, imperio griego. Todos querían ir a invadir ahí. ¿Por qué tanto odio contra Israel? ¿Por qué tanto odio contra el pueblo que Dios eligió? De que fueron expulsados y castigados justamente por haber matado aún a su hijo, a Cristo, por haber desobedecido y buscarse ídolos y otros dioses antes que a Dios. Por eso fueron dispersos. Hoy la señal de que están retornando a su país, de que Cristo viene, se está cumpliendo, y de que está siendo rodeado por enemigos cada vez más, se está cumpliendo. Es más, el anticristo, dice la palabra en Apocalipsis, y esa es la quinta señal, o mejor dicho, voy a nombrar por cómo según Apocalipsis van a seguir rodeando a Israel enemigos. Esta señal ya se cumplió y sigue cumpliéndose. Apocalipsis 16 versos 13 al 16, Apocalipsis 19 versos 19 y 20 y Apocalipsis 20 versículo 2 y versículos del 7 al 10. Ahí podrás darte cuenta cómo Israel va a seguir siendo rodeado de enemigos, obviamente inducidos por los demonios que salen del falso profeta, de la bestia y de el enemigo, la serpiente antigua, el gran dragón. La quinta señal es la abominación desoladora del profeta Daniel, pero no la primera. La primera abominación desoladora se cumplió, según lo que está profetizado en Daniel 9 y Daniel 11, ¿verdad? Esa abominación se cumplió 200 años antes de Cristo, cuando el rey griego Antíquico, ¿verdad?, sacrificaba en el templo, en el altar del templo de Jerusalén, cerdos al dios Zeus. Pero esa fue la que profetizó Daniel, ¿verdad? Pero hay otra que profetizó también Daniel en el capítulo 9 y que profetizó Jesús también en el capítulo de Mateo 24 versos 15 y 21 y que también está en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 y 4 y versos 8 al 10, que esa es la abominación de estos tiempos que está por cumplirse y prácticamente es la única señal que está ya como que pendiente de cumplirse para que Cristo venga. Y ya, hermanos amados, créame que está a las puertas. Esa es, hermano, cuando el anticristo surja y se siente en el templo de Dios, proclamándose Dios. Eso es lo único que falta para que Cristo venga, espontáneamente. Pasando eso, Jesucristo está apareciendo en las nubes, todo ojo le verá y resucitarán los muertos primero y se irán donde está el Señor en las nubes, y luego los que vivamos, si es que todavía estamos vivos, iremos en ese momento a encontrarnos con el Señor en el aire y con nuestros hermanos, todos los gentiles que aceptamos a Cristo, todos hermanos amados de las naciones que aceptamos a Cristo en todos los tiempos, estaremos juntos con el Señor a partir de ese momento. Pero falta que esa señal del anticristo se cumpla, y es la única. Las otras bíblicamente ya se cumplieron y están hoy día en la era contemporánea cumpliéndose. Y ahí será la aparición de nuestro Salvador Jesucristo según Mateo 24, 29 al 37. No se sabe la fecha ni la hora, pero las palabras del Señor se cumplen.
¿Por qué el Señor revela en la Biblia esto? No es para satisfacer nuestra curiosidad ni ampliar nuestro conocimiento, es para que le aceptes como Salvador. Es por lo siguiente que debes de aceptar a Cristo y debes de conocer que Jesucristo está a las puertas, está cerca su venida. Primero porque debes de huir del castigo eterno según Apocalipsis 20 del 12 al 15, que va a suceder no solo al enemigo, ¿verdad?, de Dios, que es el diablo, sino que también para todos sus seguidores, todos los que no creyeron en Cristo. Huye del castigo, acércate al Señor Jesús y cree que Él viene. Segundo, para estar vigilantes de los acontecimientos según Mateo 24, 42 al 45. Debemos de estar vigilantes a los acontecimientos porque Cristo está a las puertas. También para que estés preparado. ¿Cómo? Arrepintiéndote y poniéndote a cuentas con Dios de tu pecado. Según 2 de Pedro 3, 12 al 14 y Lucas 18, 7 al 8. Y en último lugar, debes de saber que esta palabra es pues para que estés claro que si aceptas a Jesús y te pones a cuentas con Él y estás vigilante de los tiempos, y al hacer eso estás huyendo del castigo eterno, es para estar por siempre, eternamente con el Señor, según dice Apocalipsis 21, 1, 2 y verso 10 y 1 Tesalonicenses 4 del 15 al 18. Yo te invito a que hagas la oración similar a la que hizo Daniel en el capítulo 9, ¿verdad?, de su libro. Una oración similar a esta. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por mis pecados. Creo que tú vendrás y vendrás pronto. La Biblia me ha enseñado que las señales se han cumplido y están cumpliéndose. Y solo falta una señal, Señor, para entender que tú estás ya a las puertas, ya listo para venir y muy pronto será el día. Así que quiero estar preparado. Perdona mis pecados. Ayúdame, Señor. Te necesito en mi vida. Enséñame y dame tu Espíritu Santo para conocer más tu palabra. Ayuda a mi familia. No queremos que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias te doy, Señor, por mis amigos. También háblales a ellos para que estén a cuentas contigo y huyan del castigo eterno. También de todos, Señor, mis hermanos y hermanas en todo el mundo que están inscritos en el libro de la vida, pero que todavía, Señor, tienen esta oportunidad, porque tal vez ellos ahorita están desanimados por las enfermedades, los problemas, las tribulaciones. Y este video es para que hoy ellos se conviertan a Cristo, ellos vuelvan al camino para cumplir su propósito de estar contigo eternamente. Te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo. Gracias por tu palabra. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.